¿Sabías que la mayoría de las personas que logran salir de la pobreza tienen algo en común? Todos hicieron sacrificios significativos. Hoy, voy a revelarte los 7 sacrificios más importantes que puedes empezar a hacer desde hoy para transformar tu vida financiera. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir atrapado en la misma situación económica? La diferencia entre los que logran salir adelante y los que no está en las decisiones difíciles que toman cada día. En este video vamos a analizar los sacrificios clave que transformaron la vida de miles de personas. Si estás listo para hacer cambios reales, quédate hasta el final porque esta información puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Qué hábito simple podrías cambiar hoy para empezar a mejorar tus finanzas? ¿Qué sacrificio parece pequeño, pero puede hacerte ganar años de estabilidad financiera? Sacrificio 1. Renunciar a los gastos innecesarios. Los pequeños gastos diarios parecen insignificantes, pero cuando se acumulan, representan una fuga importante de dinero. Esto incluye cosas como suscripciones que no usas, salidas frecuentes a restaurantes o compras impulsivas. Identificar y eliminar estos gastos es un paso crucial para empezar a ahorrar. Imagina que gastas $3 diarios en un café de tu cafetería favorita. En un mes son $90. En un año son más de $1000. Ese dinero podría destinarse a pagar deudas, construir un fondo de emergencia o invertir en educación. Un estudio del Banco Mundial demostró que las personas que monitorean sus gastos tienen un 40% más de probabilidades de mejorar su situación financiera. ¿Cuánto dinero podrías ahorrar si eliminas solo un gasto innecesario de tu vida diaria? Sacrificio 2. Cambiar el entorno negativo. Las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo influyen directamente en tus decisiones. Si estás rodeado de personas que no tienen ambiciones financieras o que siempre se quejan, será más difícil motivarte para avanzar. Piensa en alguien que decidió asistir a eventos de networking en lugar de pasar tiempo con amigos que no compartían sus metas. Ese cambio lo llevó a conocer a un mentor que lo ayudó a construir un negocio exitoso. ¿Cuánto de tu entorno actual está frenando tus objetivos financieros? Aunque puede ser doloroso distanciarse de ciertas amistades o familiares, hacerlo puede abrirte oportunidades para crecer personal y financieramente. Sacrificio 3. Dejar atrás el miedo al cambio. El miedo a lo desconocido es uno de los mayores obstáculos para salir de la pobreza. Muchas personas evitan tomar riesgos, incluso cuando saben que podrían beneficiarse a largo plazo. Cambiar de carrera puede ser aterrador, pero si lo haces para aprender una habilidad más demandada, como programación o diseño gráfico, podrías aumentar significativamente tus ingresos. Las personas que cambian de industria o adquieren nuevas habilidades tienen un 30% más de posibilidades de duplicar sus ingresos en 5 años. Sacrificio 4. Decir no a la gratificación inmediata. La gratificación inmediata es una de las trampas más comunes. Comprar cosas que no necesitas o gastar dinero en experiencias momentáneas puede ser placentero a corto plazo, pero te aleja de tus metas financieras. En lugar de gastar $500 en unas vacaciones de fin de semana, podrías invertir ese dinero en un fondo indexado. En 10 años, ese dinero podría duplicarse o triplicarse. ¿Qué lujos innecesarios podrías evitar para acercarte a tus metas? Sacrificio 5. Aprender constantemente. La educación financiera y el aprendizaje continuo son esenciales para salir de la pobreza. Renunciar al entretenimiento excesivo y dedicar tiempo a leer libros, tomar cursos o aprender habilidades nuevas puede transformar tu vida. 1 hora al día dedicada a aprender sobre inversiones puede ser el primer paso para construir un portafolio que genere ingresos pasivos. Según Forbes, el 85% de las personas ricas dedican tiempo semanalmente a aprender y mejorar sus habilidades. Sacrificio 6. Aceptar el trabajo duro. Salir de la pobreza requiere esfuerzo. Esto significa trabajar horas extra, buscar ingresos adicionales o asumir proyectos más desafiantes. No es fácil, pero el esfuerzo inicial puede cambiar tu vida a largo plazo. Un repartidor que trabajaba 10 horas al día decidió ahorrar y educarse sobre marketing digital. En 5 años, construyó su propia agencia y dejó atrás la pobreza. El trabajo arduo durante los primeros 5 años es clave para crear estabilidad financiera, según estudios de Harvard. Sacrificio 7. Renunciar a la zona de confort.
La zona de confort es peligrosa porque te mantiene estancado. Tomar riesgos y buscar nuevas oportunidades, aunque sean incómodas, es necesario para salir adelante. Una persona que decidió mudarse a una ciudad con más oportunidades laborales pudo duplicar su salario en un año. ¿Qué decisión incómoda podrías tomar hoy para mejorar tu situación? Todos estos sacrificios tienen algo en común. Te sacan de lo fácil y te obligan a pensar a largo plazo. Si estás dispuesto a hacer estos cambios, estarás construyendo una vida de estabilidad financiera y éxito. ¿Cuál de estos sacrificios empezarás hoy? Si este video te ha inspirado, suscríbete al canal y mira los videos que dejamos en pantalla. Es hora de tomar acción y cambiar tu futuro.